Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con las cápsulas de inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje automatizado y cómo convertirse en un científico de datos en un par de meses. Vamos a empezar la sesión y siempre debemos iniciar con una terminal. En el mundo Windows es una terminal Anaconda Prompt. En el mundo Windows es una terminal. Y primero tenemos que ver qué ambiente Conda tenemos instalado. Entonces, en nuestro caso tenemos varios ambientes y vamos a activar el ambiente de trabajo que le denominamos Python-Streamlit Conda. Entonces, Conda Activate nuestro ambiente, y cada ambiente tiene un conjunto de bibliotecas, y las que hemos instalado tienen ya varios códigos, varios elementos como pandas, geopandas, etc. Entonces vamos ahora a poner nuestro ambiente de desarrollo Jupyter Notebook. Y con esto el sistema nos va a ofrecer una primera ventana donde nos indica los directorios que tenemos en el directorio de trabajo, y nos vamos a ir al directorio donde hemos puesto todas las cápsulas. Se llama ciclo-cómo convertirse en científico de datos, y el día de hoy vamos a ver la tercera cápsula, que concierne la lectura de un archivo JSON. En particular, este archivo JSON que vamos a leer es un archivo que generamos en la cápsula número 2, que se lo generamos de la lectura de un shape de los códigos postales de la Ciudad de México, y generamos el JSON. Ahora en esta cápsula vamos a leer este JSON. Voy a ejecutar inmediatamente toda la cápsula para irla mostrando poco a poco. Eso se hace con la opción en kernel y se le indica Restart and Run All. Y en este momento iniciamos y ejecutamos todas las celdas del código. Cuando una celda se está ejecutando, en la parte izquierda se pone un asterisco, y como esta cápsula es muy corta, pues se realiza en 8 segundos. Analicemos la estructura. La cápsula es un archivo Jupyter, y como en Jupyter tenemos dos tipos de celdas, tenemos lo que se llama Markdown, que son comentarios. Nosotros ponemos siempre un título, una referencia, una fecha. Después tenemos siempre un menú donde ponemos los elementos básicos. Siempre es un menú que se genera como una estructura Markdown. Esto es un menú, damos un indicador donde está la ancla top, y después en estas celdas indicamos que cuando oprimimos el botón de ratón en el icono donde dice inicio, se va al ancla llamado top, y con eso podemos generar, usando la tecnología de Markdown, un menú. Entonces aquí podemos irnos al principio, vemos biblioteca, nos podemos ir al final, etcétera, y con esto es una muy buena estructura para generar demostraciones de códigos. En todas las aplicaciones que nosotros ofrecemos, siempre damos un poco de comentarios, un poco de tecnología, y ahora nos vamos a ir directamente a ejecutar la cápsula. Entonces ya tenemos siempre
poner las bibliotecas que usamos, la biblioteca de sistema operativo, de tomar la fecha, de NumPy para hacer arreglos, Pandas para lectura de estructuras tabulares, Matplotlib para dibujar, Seaborn, y después ponemos una muy importante que es GeoPandas y otra que nos va a permitir hacer el mapa que se llama Folium. GeoPandas es una biblioteca basada en pandas que tiene una gran estructura para manejo de funciones geométricas del mundo de geoespacial, y esta GeoPandas utiliza todos los controladores de tipos de formatos que usa Fiona, que es otra herramienta, y aquí mostramos todos los tipos de archivos geoespaciales que se pueden utilizar, y en particular tenemos GeoZone, y otro también muy importante pues es los shapefile, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en todas las cápsulas siempre es importante tomar la fecha, estas son las cápsulas, y después te indicamos dónde se encuentra el archivo GeoZone, lo leemos, hacemos un análisis de cuántos octetos tiene, cuántos kilobytes, megabytes, gigabytes. En el caso presente, pues es un archivo que tiene 5.1 megas, es un GeoZone pequeño, porque es muy pequeño el GeoZone, porque tiene solamente 2 columnas, y en esta instrucción que tenemos aquí, la número 10, leemos con la estructura de GeoPandas el GeoJSON, y es una estructura muy sencilla. Leemos read file, le digo dónde se encuentra el archivo, en la variable que definimos root archivo entrada, y con eso ya generamos un geodata frame, y como es un geodata frame, podemos usar toda la tecnología Pandas, por ejemplo, ver los primeros 5 registros, ver cuántas líneas tiene, cuántos campos tiene, los nombres de los metadatos, etcétera, los últimos 5 registros, leer de forma aleatoria 5 registros. Y con esto estamos mostrando ya la estructura del GeoZone, que es muy sencilla, tiene nada más 2 columnas, que es el código postal, por ejemplo, el 01100, y la geometría, que son los puntos geoespaciales de los contornos de ese código postal. Entonces, con estos elementos, pues ya vamos a poder analizar los códigos postales. Entonces, el archivo que leemos, que lo generamos como un geodata frame, siendo un archivo geoespacial, todos los archivos geoespaciales tienen una proyección, es decir, las coordenadas geoespaciales, en qué unidades de medida y cómo se están medidos. Los que hicieron el archivo de geoespacial, de GeoJSON, lo guardaron en el formato geoespacial WGS84, que es el que tiene la longitud y la latitud expresadas como generan los GPS. Entonces, esto tiene el archivo que leímos en GeoJSON, ya tenía las coordenadas en latitud y longitud. Y entonces con eso ahora vamos a usar las herramientas sencillas de GeoPandas, una función muy sencilla se llama plot. Le digo que me dibuje el GeoPandas que acabo de leer, y aquí me lo tiene. Yo le digo el ancho y el alto de la imagen y me lo pinta perfectamente. Después, este mapa puede dibujarse muchísimo más estructurado, y cuando yo le digo que el nombre de la columna que quiero graficar, agrupa lo más posible, y aquí agrupó por el código postal y lo puso de colores los que inician con los mismos caracteres. Por ejemplo, aquí tenemos Xochimilco, 16, tenemos San Ángel 01, etcétera, etcétera. Entonces los va acomodando, entonces por eso ya se pone un mapa mucho más sencillo de visualizar, simplemente utilizando la variable column, indicándole cuál es. En este caso, pues tenemos una y ya hace este mapa. Pero también podemos sacar, por ejemplo, del conjunto de datos, el primero, que es el 0100, tenemos sus coordenadas geoespaciales, y después, por otro mecanismo, directamente buscándolo, tenemos que San Ángel, etcétera. Esto lo vamos a hacer en otra cápsula, porque vamos a usar otro
otro conjunto de datos abiertos de CEPOMEX que ya tiene el asentamiento, todos estos elementos lo tiene. Entonces ya analizamos cuáles son las coordenadas geoespaciales de este código postal, el 0100100, y aquí están, eh, obtenemos el centro del polígono, de ese centro, y aquí lo tenemos. Buscamos otro, que es el último registro, y tenemos otro, que es el código 16459. Entonces vamos a hacer un mapa donde vamos a poner esos puntos, y también para poner un punto interesante, vamos a poner el punto del Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo de la Ciudad de México, estas son sus coordenadas espaciales, ¿sí? En longitud y latitud, y vamos a pintar el mapa usando la herramienta Folium. Le decimos en dónde va a estar localizado el mapa, y le decimos que pinte 3 puntitos y que le ponga un circulito, un icono, y que en el icono le ponga estos elementos. Entonces, al visualizar el mapa, pues eso es lo que genera, y ya tenemos aquí los 3 puntos que señalamos, y si oprimimos el botón del ratón, en este me dice la leyenda que yo le puse. Aquí esto me dice San Ángel, y esta me dice el Zócalo. Estas son los 3 puntos que mencionamos aquí. En otra cápsula vamos a poner los centros de cada uno de los códigos postales. Y la única historia es que aquí pues quisimos mostrar cómo con el Folium tenemos las opciones de zoom in, zoom out de la funcionalidad. Y con esto pues terminamos esta cápsula, y esperamos continuar con otra serie donde hacemos más uso de herramientas geoespaciales para después complementarla con herramientas de ciencia de datos para meter los elementos de negocio, por ejemplo, las llamadas Locatel o alguna otra cosa, junto con los elementos geoespaciales. Esto es todo por hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y esperamos continuar con estas cápsulas. Muchas gracias a todos.